ProPymes nos acompañó en nuestro crecimiento con un crédito que nos permitió aumentar en un 50% nuestra planta industrial. También nos apoyó con la compra de maquinarias que nos permite ser más competitivos. ProPymes nos acompañó en varias misiones comerciales en el exterior en el marco del GAP, un clúster de empresas PYME argentinas con vocación de exportación. ProPymes realizó un diagnóstico industrial integral de la empresa a partir del cual definimos un plan de negocio acorde al exigente mercado de vaca muerta. ProPymes nos apoyó otorgándonos un crédito para la compra de un robot de soldadura. Esto hizo que mejoremos en calidad y competitividad de nuestros productos. Tuve la gran oportunidad de tener al grupo como escuela. Que nuestro equipo tenga la posibilidad de formarse y capacitarse con profesionales de ProPymes nos brinda la posibilidad de tener la misma dirección. Junto con ProPymes analizamos nuestros procesos, realizamos mejoras y eso nos permitió seguir ganando escala de manera eficiente. Gracias a ProPymes logramos generar contactos comerciales con grandes empresas que por sí solo no hubiésemos podido concretar para entrar al mercado de vaca muerta. ProPymes, a través de sus consultores en recursos humanos, nos asiste en el desafío de captar, desarrollar y retener talentos. ProPymes nos brinda una financiación especial por exportaciones y también nos ha acompañado en distintas misiones comerciales en todo el mundo. La industria del acero y su cadena de valor en el contexto actual. Martín Berardi, presidente ejecutivo de Ternium Argentina. Buenos días a todos. Muchísimas gracias nuevamente por asistir a esta convocatoria. Es el seminario número 18 de nuestro programa ProPymes. Creemos que es un programa exitoso que ha dado frutos a toda la cadena de valor. Hoy en particular tenemos un panorama bastante incierto por varias razones, un mundo cambiante. El año pasado estaban contentos los de River, este año están contentos los de Boca, no sé bien por qué, pero están contentos los de Boca. Hay hinchas en la sala de Flamengo que no los voy a identificar por miedo a que haya alguna represalia, pero el mundo cambiante. La agenda que hemos diseñado para este ProPymes empieza con nuestra habitual charla donde la industria mostramos cuál es el panorama en que se está moviendo la industria del acero y nuestra cadena de valor. Vamos a analizar la realidad argentina, vamos a analizar con otros paneles también la realidad del mundo, ya sea política como económicamente. Vamos a mostrar el panorama de la energía y vaca muerta con todo su potencial. Vamos a mostrar los casos de ustedes que se han animado a exportar y a crecer, que se han animado a modificarse, a evolucionar y a integrarse con vaca muerta. Es decir, hay varios casos muy interesantes de toda nuestra cadena de valor que deberían ser inspiradores para lo que viene. Para cerrar va a venir el doctor Pablo Roca y nos va a acompañar el nuevo ministro de Producción, el señor Culfas, y van a hacer el cierre de este programa. En fin, tenemos una agenda interesante. Vamos a empezar por la primera parte y vamos a hablar un poco del panorama internacional.
Esta imagen que apareció en la revista The Economist muestra un mundo que no es que se descascara, pero que luce diferente. Ya la superficie no luce como lucía antes y que está cambiando fuertemente. Empieza con una guerra comercial. Tengan en cuenta que China en menos de 10 años va a tener la economía igual a la de Estados Unidos, entonces empieza una disputa por la hegemonía política comercial en el mundo, que es un tema que está para quedarse, que no termina con esta lucha de aranceles, que no termina con las reacciones que ha habido en las distintas partes del mundo, sino que es un tema que va a seguir evolucionando y va a generar reacciones. Vamos a ver, hubo eventos como los tweets del presidente Trump recientemente, es decir, hay cosas cambiantes y que van a afectar a todo el mundo. Hay reacciones proteccionistas en todo el mundo y la OMC en crisis. ¿Qué es la OMC? La Organización Mundial del Comercio, o la WTO, World Trade Organization en inglés, que era el organismo que regulaba el comercio internacional. En estos días se tienen que elegir los 3 jueces o principales autoridades, de los cuales hay uno que está en funciones, hay 2 que cesan en sus funciones y no hay acuerdo, hay bloqueo para nombrar esos 2 jueces. Significa que el comercio internacional no solo está cambiando mucho, sino que se queda sin linesman, se queda sin referí, se queda sin organismo que regule el comercio internacional. Un breve repaso a la guerra comercial. Empezó tenuemente con una salvaguarda contra importación de paneles solares y lavarropa, terminó con la 232 argumentando la seguridad con aranceles al aluminio y al acero. Argentina terminó con cuotas, 180.000 toneladas de acero de Argentina que podía ir a Estados Unidos y cerca de 4 millones que podían ir de Brasil. Reacciones en todo el mundo, no solo dentro del NAFTA, es decir, Canadá y México, sino también China, Europa, India, Turquía, todos reaccionan en un comercio que es realmente importante. China exporta a Estados Unidos 540.000 millones de dólares y Estados Unidos 120.000. La intención de Trump es nivelar esto. Hoy ese comercio tiene un 21% de tasa de importación. Esto hace que aumentan los costos, a veces los sufre el productor, a veces los sufre el cliente, pero sin duda esto va a ser un freno o está siendo un freno al crecimiento mundial. Recientemente, como lo anticipé, un día se levanta el presidente Trump y dice, dado para proteger a los farmers de Estados Unidos, vamos a volver a aumentar los aranceles, es decir, vamos a desconocer las cuotas y vamos a cobrarle aranceles al acero y al aluminio exportado por Argentina y Brasil. Uno puede pensar qué tendrá que ver con los farmers, es decir, porque especuladores o analistas del comercio internacional dicen que hubo un fuerte aumento de exportaciones de soja de nuestra región y una caída de exportación de soja de Estados Unidos a China y que esto es una señal. Pero yo creo que la señal importante es que la guerra comercial entre Estados Unidos y China nos va a afectar indirectamente a todos. El segundo aspecto es que el mundo está cambiando. Tenemos en estos días la votación del Brexit, una importante elección en el Reino Unido que va a determinar si va adelante el Brexit o no va adelante el Brexit. Impeachment, es decir, juicio al presidente de Estados Unidos, elecciones el año que viene en Estados Unidos, Trump será electo, no será electo. Surgen nuevos liderazgos en el mundo y liderazgos muy personalistas. Trump, Boris Johnson, Erdogan en Turquía, Orbán en Hungría, Orbán que dice que va a poner paredes alrededor de Hungría para evitar la inmigración, Erdogan que se pelea con el resto de la Unión Europea. Liderazgos personalistas con la fuerza para cambiar las cosas. Agregan entropía al mundo. Esto genera una desaceleración mundial. La revista The Economist la llamó Slowbalization. De globalization pasamos al slowbalization y esto trae como una nueva tendencia el regionalismo. Es decir, la OMC ya no existe como árbitro, las normas van a estar cambiando y lo que hacen los países es negociaciones bilaterales y acuerdos mucho más regionales. El mundo crecía al 3.4, 3.2% como PBI global. En el 2019 cae a 2.6 y la proyección para el 2020 que sea 2.5. Es decir, esta guerra comercial había crecido fuertemente el mundo de la mano del comercio. Vemos el segundo gráfico que el comercio internacional venía creciendo a tasas del 4, 5, 6% anual.
cae el crecimiento del comercio mundial y el mundo frena su crecimiento. Hay dos temas que también están tomando fuerza a nivel mundial, a nivel regional y a nivel nacional. Uno es el tema climático. Es una nueva agenda. Hoy no vamos a profundizar particularmente en este tema en particular, pero es algo que va a afectar la agenda de los países y de las empresas en los próximos años. Este es un tema que ya está presente y que está acelerando. Y el último es la aceleración de la industria 4.0. ¿Por qué se produce la industria 4.0? La industria 3.0 estaba basada fundamentalmente en la automación, la informática y la electrónica. ¿Qué es la industria 4.0? Lo que cambió fundamentalmente es la capacidad de cómputo y la interconectividad. La capacidad de cómputo que permite tener mucha más potencia a mucho menor costo, accesible para todo el mundo y además multiconectado. Esto hace que estas herramientas de realidad virtual, inteligencia artificial, robots, impresoras 3D, todas estas herramientas se basan en este acceso a la tecnología y esto va a cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque vamos a vivir en un mundo totalmente conectado y que esto va a ser crucial para que mejore la performance de nuestra empresa. El que no invierte en esto se va a quedar totalmente atrasado porque el resto del mundo está acelerando en esta dirección. Entonces, es un mundo cambiante. ¿Cómo le está yendo a Latinoamérica? Ya lo dijimos en varias oportunidades, Latinoamérica no supo salir del ciclo de los commodities, con la gran excepción de Chile, que creó un fondo anticíclico. Latinoamérica aumentó el gasto público, aumentó el bienestar de la población en general durante el ciclo de los commodities. Cuando se acabó el boom de los commodities, nos quedamos con los déficits fiscales y con demandas sociales que no se pudieron sostener. Esto demuestra que hasta el 2010-2011 Latinoamérica pudo crecer más que el mundo. Las barras es el crecimiento de Latinoamérica y la línea el crecimiento del mundo. Es decir, superamos al mundo durante el ciclo de los commodities, pero desde que terminó el ciclo de los commodities, Latinoamérica no encuentra el ciclo de crecimiento. Llevamos ya 6 años con crecimientos muy bajos. Y obviamente, basarse en los commodities hace que las economías se primaricen. La gráfica de arriba es la gráfica de Corea. Corea mantiene la industria como porcentaje del PBI en torno al 25-27%. México, que está relacionado con el NAFTA y que no exporta materias primas, la mantiene cerca del 19-17%, pero la Argentina, Brasil y Colombia, y fundamentalmente diría Brasil, el caso más sintomático, cae notablemente el porcentaje de la industria del PBI. Es decir, Latinoamérica se ha primarizado y esto es una oportunidad, es un problema, también es una oportunidad. Latinoamérica no reaccionó ante la guerra comercial. Todas las reacciones que vimos, el siguiente mapa las muestra, arranca Estados Unidos con la 232, el primero que reacciona es México, y estos puntos en el mundo son todos los lugares donde se produjo una salvaguarda o una negociación de cuotas o una elevación de tarifas, algo reaccionó. Donde el mundo cambió y dijo, bueno, ok, cambiar las reglas de juego, vamos a reaccionar. Latinoamérica no hizo nada, está expectante, sin saber qué hacer en esta guerra comercial y con cambios políticos en la región que dificultan un derrotero estratégico hacia dónde ir en el comercio mundial. Si miramos el comercio de Latinoamérica con China, China le exporta a Latinoamérica 200.000 millones de dólares en aparatos eléctricos y mecánicos, vehículos, barcos, acero, productos químicos y plásticos, y exporta 130.000 millones de dólares en productos primarios, minerales, soja, petróleo, cobre, carne y pescado, pulpa de madera, y con un déficit de 72 billones. Es decir, uno cuando mira este mapa dice, ¿Latinoamérica es importante para China? Y es el 40% del comercio con Estados Unidos, no es poco. Es decir, Estados Unidos es 1, Latinoamérica es 0,4, no es poco. Con lo cual, ese interés de China mantener un comercio importante con Latinoamérica y el intercambio con China es fundamentalmente materias primas a cambio de productos elaborados. En el caso de Argentina, en el 2018 tuvimos 7.6 billones, es decir, 7.600 millones de dólares de déficit, exportando carne y soja por 4.500
4.500 millones de dólares e importando 12.000 millones de dólares. En lo que van los 10 meses del 2019, mejoró la cuenta porque se exportó mucho más carne y obviamente importamos menos debido a la recesión. Pero este es un panorama de cuál es el comercio entre Argentina y China. En nuestra cadena de valor, en la cadena de valor de la industria siderúrgica y metalmecánica, nosotros le exportamos a China 20.000 millones de dólares por año, fundamentalmente desde Brasil mineral de hierro. Pero importamos 5.000 millones de dólares en acero y importamos 45.000 millones de dólares de nuestra cadena de valor, de lo que ustedes producen. El déficit es de 31.000 millones de dólares. Pero noten el crecimiento de los bienes metalmecánicos. Es decir, esto es desviación de comercio. Esto no reacciona ante la guerra comercial que está sucediendo entre Estados Unidos y China. Tema para observar, tema para tener en alerta. Hay un nuevo tratado del NAFTA. Estados Unidos logró cambiar, se llama el TEMEC, que es el tratado de México, Estados Unidos y Canadá, como se lo conoce en México, el TEMEC, que introduce un fuerte componente de regionalización. Lo que Estados Unidos dice, no quiero más circunvention de bienes producidos en China, maquilados en el norte de México, importados a Estados Unidos. Quiero que el 75% de los bienes que se comercian dentro de la región del tratado tengan contenido regional, que sean de Canadá, de México o de Estados Unidos. Es un fuerte paso hacia la regionalización. Hay cambios políticos en Latinoamérica en distintas direcciones, en México en una dirección, en Bolivia en otro, en Argentina en otro, en Brasil en otro. Es decir, hay cambios políticos que dificultan la toma de decisiones estratégicas. Y además surgieron tensiones sociales en Chile, tensiones sociales en Bolivia, tensiones sociales en Colombia. Y esto mete presión a los gobiernos porque hay demandas sociales que hay que atender. Es decir, el panorama no es sencillo. Llegamos a la Argentina. ¿Y qué tenemos en la Argentina? Y tenemos un nuevo gobierno, tenemos la necesidad de reperfilar una deuda externa que es grande para lo que es la economía de Argentina de hoy, y venimos de 2 años de recesión. Tuvimos caída del Producto Bruto en el 2018 y caída del Producto Bruto del 2019. ¿Cómo llegamos al 2019? No todo es negativo. El mundo crece menos, esto no nos va a ayudar, pero Brasil vuelve a crecer. Anunció el año pasado 3%, terminó creciendo 1%, vuelve a anunciar 3%, está haciendo reformas estructurales, las reformas estructurales tardan un tiempo en tener impacto, pero nuestro principal vecino, nuestro principal socio comercial vuelve a crecimiento, es una buena noticia, en un mundo que desacelera un poco. Hay tensiones sociales, esto mete presión también a cubrir las necesidades de los sectores vulnerables por los índices de pobreza y por los índices de desempleo. Tenemos bajo nivel de actividad y una alta deuda externa, tenemos alta inflación y alta tasa de interés, pero tenemos un tipo de cambio que está en equilibrio con nuestros socios comerciales. Hoy la agregación de valor en Brasil y en Argentina está a costos parecidos, quizás un poco más barato en la Argentina y muy cerca de los costos de México, con lo cual no sería necesaria una gran devaluación para aumentar fuertemente nuestras exportaciones. Es un punto de partida positivo. Tenemos un déficit primario cercano al equilibrio. Agregaría acá que también tenemos superávit comercial. Este último mes tuvimos 1.800 millones de dólares de superávit comercial. Tenemos una reforma impositiva que ha avanzado bastante, está a mitad de camino, pero que ha avanzado. Tenemos mejoras en las logísticas, en la administración del Estado. Y hemos demostrado que Vaca Muerta es una realidad, que puede ser un motor. Obviamente, las recientes políticas la pueden paralizar y se puede frenar rápido. Cuando fue la congelación de tarifas en el 2002, la enorme mayoría de la producción de gas y petróleo en la Argentina era convencional. No se detiene, los costos de producción del convencional son bajos, los costos de exploración son altos, entonces no se detiene rápidamente la producción de petróleo y gas, tardó en verse el efecto. El caso de Vaca Muerta es distinto, es como tirar un balón en un piso de mármol, la energía convencional,
mientras que la energía shale o la energía no convencional es como tirar un balón en un arenero. Es decir, la pelota se frena muy rápidamente y hay que estar permanentemente empujando para que se mueva, requiere una inversión permanente. Entonces, el peligro, es decir, la oportunidad está, el peligro es que si no tenemos una política razonable, se puede frenar muy rápidamente. ¿Cómo llegamos en el mundo de cero a esta realidad? Este gráfico muestra con base 100 en el 2011 el PBI en Colorado y en gris el consumo de acero en la Argentina. Como ustedes pueden ver, el acero amplifica, el mercado del acero amplifica las variaciones por efecto de inventarios y venimos en 2 últimos años muy complejos. También se muestra, la línea roja muestra que en los últimos 8 años la Argentina no encontró la fórmula de crecimiento. Un año sí, un año no, un año sí, un año no, y los 2 últimos años de recesión. Es decir, hace 8 años que no crecemos y evidentemente el consumo de acero está reflejando eso. Hoy el consumo de acero per cápita en la Argentina es de 88 kilos por habitante, cuando en Latinoamérica el promedio es 104, un problema, una oportunidad. En Estados Unidos es de 305 kilos, en Europa de 300, en China es arriba de 600. Es decir, cuánto acero transformamos como cadena es el consumo per cápita de la Argentina. O sea, hay mucho para crecer si uno lo mira como oportunidad. Este es el consumo aparente de acero ya en toneladas anuales. En el año 2015 llegamos a los 5.300.000 toneladas y este último año caímos a 4 con una caída del 17%, con sectores muy castigados como el sector automotriz que cayó 30%, consumo de cemento 7%, los equipos de perforación petrolera cayó 8%, mucho más en Vaca Muerta que el convencional, maquinaria agrícola 6%, línea blanca menos 4%, envases para alimentos menos 10%. ¿Por qué el acero cae menos 17%? Por el efecto de los inventarios. Es decir, cuando se frena la cadena, la caída de inventarios aumenta el ciclo. Por eso nosotros aumentamos el ciclo hacia arriba y aumentamos la caída cuando frena la economía. Si miramos la realidad de los últimos trimestres, vemos que el 2018 fue un año recesivo, de 1.300.000 toneladas por trimestre caímos a 1 millón. Este año veníamos recuperando de 900.000 toneladas por trimestre a 1.1. El cambio de expectativas y la última evaluación volvió a frenar el mercado y nos encuentra en el cuarto trimestre con una caída, un nuevo ajuste en la demanda del Estado. Uno se pregunta, yo a propósito no incluí el 2020 porque en realidad todavía está abierto, todavía faltan definiciones para estimar cómo podría ser el 2020. Nuestro caso base es que posiblemente sea un año muy parecido en consumo cuando sumemos todo el 2020 comparado con el 2019, con lo cual un año tranquilo, pero quizás con un perfil distinto, que arranquemos bajo y terminemos recuperando. Pero todavía faltan definiciones como para hacer esta proyección. Los desafíos para crecer. ¿Vamos a crecer con exportación, con inversión o con consumo? ¿Vamos a fogonear el consumo o vamos a empujar la exportación? Nosotros creemos que es la oportunidad de empujar la exportación y la inversión. Creo que la Argentina no encontró el crecimiento porque se dedicó más a fogonear el consumo que a trabajar en las condiciones de base para que la inversión sea atractiva y podamos volver a crecer en un ambiente de una forma mucho más sostenible. Nosotros tenemos que llegar a que invertir arriba del 20% del PBI. Estamos hoy en un promedio del 17%. Esto no alcanza para crecer a un ritmo de 2-3% de una manera sostenida. Y obviamente va a haber que revisar las retenciones y los reintegros y va a haber que rápidamente reactivar Vaca Muerta, que ya mostramos que es uno de los vectores de crecimiento, además del agro, que pueden darle una recuperación a la Argentina rápidamente. Vamos a tener que negociar la deuda. ¿Cómo se hace? Va a afectar mucho la actividad y para esto es necesario 2 cosas. Sostener el superávit comercial, entonces volvemos a la importancia de las exportaciones, porque el superávit comercial que tenemos hoy es gran parte fruto de que cayeron las importaciones por la recesión. Si recuperamos el consumo y recuperamos la actividad, van a aumentar las importaciones. Entonces, para mantener nuestro superávit comercial va a ser necesario exportar mucho más. Es importante continuar con la reforma fiscal. Mucho se hizo con el acuerdo.
los ingresos brutos tienen que bajar el impuesto al cheque y tiene que venir un sacrificio o una revisión de lo que es las cuentas fundamentalmente de las provincias y los municipios. Las reformas de Brasil nos obligarán a comparar, nos obligarán a mirar qué tenemos que hacer nosotros. Es un mercado común que va a seguir abierto. Y obviamente, en esta guerra comercial, nuestra línea estratégica que creo que deberíamos empujar como cadena es la integración al mundo libre. Nosotros tenemos que apoyar una integración con Europa, apoyar el Mercosur, apoyar una integración con el norte, apoyar toda integración comercial que tenga que ver con economías libres y con economías de mercado. Creo que ese es el futuro de la industria. Vamos a ProPymes. Los objetivos de siempre, ya más de 900 empresas. Como no sabíamos bien cómo pronosticar el 2020, hicimos nuestra encuesta y ustedes nos están diciendo de que la facturación de ustedes, contestaron 200 empresas, algunos que están acá en esta mesa, nos dijeron que la facturación de ustedes va a caer aproximadamente en el 2020 un 8%. Yo tengo mis dudas porque es posible, si las cosas se hacen bien, que pueda haber una reactivación. Ustedes dicen que la exportación va a aumentar 2% el año que viene, de lo que ustedes hacen. Yo creo que acá hay una gran oportunidad de que este crecimiento sea mayor. Ustedes dicen que van a invertir menos, es razonable que se posicionen en un wait and see, pero ojo, porque el cambio en el mundo, en la región, en el país, está para quedarse. Va a haber que tomar decisiones, es decir, el wait es esperar a qué. Todo va a seguir cambiando, todo va a seguir evolucionando y hay que tomar decisiones a velocidad. No va a haber una quietud para pensar y proyectar, sino que va a haber que ir tomando decisiones en el camino. Y lo que sí han hecho ustedes es que han hecho un enorme esfuerzo para sostener a la gente capacitada, para sostener el empleo en sus empresas, porque no ha caído el empleo tanto como había caído, como cayó el PBI en la Argentina, y ustedes están proyectando que van a tomar, si bien no mucho, pero que van a mantener o aumentar algo los planteles de trabajo. Es decir, esto me parece importante como situación. En fin, el 2020 será lo que será. Como dije en un momento mostrando la película de Máximo en otra de nuestras reuniones, cuando en la película de Gladiador Máximo se encuentra en la arena y no sabía que iba a aparecer por la puerta y le dice a los gladiadores, no sé lo que va a aparecer por la puerta, pero no va a ir mejor si trabajamos todos juntos, si nos defendemos entre todos y trabajamos, ya sea en ataque o en defensa todos juntos, y este es el mensaje para nuestra cadena de valor. ¿Cuál es nuestra agenda? Un trabajo institucional en cadena. Creo que tenemos que pasar el mensaje de hacia dónde integrarnos, pasar el mensaje al gobierno como cadena, unidos, en el convencimiento que la integración con el Atlántico es el camino a seguir. Tenemos que aumentar la exportación de la cadena. Creo que lo que vimos de exportaciones hemos aumentado solo 10-15% a través de ProPymes Exporta y creo que tenemos que duplicar las exportaciones de nuestra cadena. Obviamente tenemos que empujar para que quiten las retenciones, para que los reintegros sean los justos, devolución de impuestos a lo largo del proceso productivo y para esto de vuelta trabajar institucionalmente. Capacitación permanente como siempre, avances en Industria 4.0. A veces uno percibe de que no todo el mundo está convencido de esto, pero hay que meterse con fuerza. Nuestro compromiso es ayudarlos a hacer el mapa de ruta en cada uno de ustedes para analizar las tecnologías disponibles y ver qué podemos hacer rápidamente. Nosotros podemos exigir al gobierno muchas cosas, pero no podemos no ser competitivos y no estar actualizados en un mundo moderno como el de hoy, en un mundo cambiante, moderno y que cada vez es más competitivo. Y por último, muy importante, nosotros creo que estamos haciendo muchas cosas por la comunidad y por el medio ambiente, lo tenemos que comunicar con más fuerza. Nosotros estamos convencidos que la industria es el camino para una distribución del ingreso más igualitaria, es el camino para que se desarrolle la gente porque generamos empleos de calidad,
Los salarios promedios de nuestro sector son mayores que los salarios promedios del comercio o de muchas otras actividades. Y además tenemos un impacto en la comunidad importante que hay que transmitir y que hay que comunicar. Para operar, nosotros vamos a tener que tener siempre una licencia de nuestra área de influencia, con lo cual hay que trabajar cada vez más cerca y más en equipo. Hasta aquí mi presentación inicial. No tengo, lamentablemente, muchas proyecciones. Arrancamos preguntándosela a ustedes, a ver qué es lo que ustedes veían. Obviamente, ayer escuchamos al ministro Guzmán, al flamante ministro Guzmán, pero no hizo muchas precisiones. Esperamos las leyes que va a pasar al Congreso del Gobierno. Esperamos que haya un plan económico con más precisiones y en la próxima reunión de marzo-abril quizás podamos volver a ser, como industria del acero, un predictor de actividad como lo hemos sido hasta ahora. Muchísimas gracias.